también en la tarde nos íbamos a estar junto al equipo de fact-checking verificando el discurso de los candidatos. Ya estamos nuevamente con Ale Fernández acá en el estudio. Los vimos trabajar intensamente. Ale, primero que nada, buenas noches nuevamente, bienvenida. Expliquemos la metodología, ¿te parece? Sí, mira, durante el debate estuvimos seleccionando las afirmaciones que son verificables. Esto quiere decir que contengan datos y hechos que sean contrastables con fuentes abiertas. Por el tiempo acotado, eran fuentes que estuvieran disponibles, ¿cierto?, de manera activa en Internet. Ya, fuentes online que uno pudiera consultar. Y tuvimos que seleccionar las frases. Otras ya está el equipo trabajando para que durante la noche y ya mañana la tarde también estén todas disponibles en 24horas.cl y en factchecking.cl. O sea, esta es la primera aproximación. Es la primera Bien. aproximación. Y nosotros lo comentábamos en la tarde, pero para la gente que no lo vio, sería interesante ver, porque todo eso después vamos a resumirlo en categorías que ustedes eligieron y que parten con esta, cuando la afirmación es lo más parecido a una verdad. El creíble es cuando el candidato dice la verdad y la afirmación es correcta cuando lo comprobamos con las fuentes abiertas, ¿cierto? Tanto oficiales como fuentes alternativas. Luego sigue el creíble pero, que es que la afirmación es creíble, ¿cierto? Pero tiene ciertas imprecisiones. Perfecto. Vamos decreciendo en el orden de veracidad. Luego viene, sería creíble pero. Sería creíble pero es que tiene un dato verificable, pero las relaciones son inchequeables. O sea, del dato duro alguien hace una interpretación que no es correcta necesariamente. Exacto, que no es correcta porque no hay fuentes disponibles. Perfecto. Seguimos avanzando. En esto es menos creíble del discurso. Ahí Se puso creativo, es cuando ya la afirmación parte de un dato verificable, pero esta se exagera y se combina con falsedades. Ya, de ahí para adelante es zona de riesgo, podríamos decir. Es zona de riesgo, sí. Se puso creativo, ya es zona de riesgo. Ya él sería creíble, uno diría... ya es sospechoso. ¿Y el último de las categorías? Es el no creíble. No, no es el último, este es el penúltimo. Este es el penúltimo. El no creíble es cuando la afirmación, al ser comprobada con las fuentes oficiales, es falsa o incorrecta. Ya, eso es derechamente una mentira. Y la última, donde nadie quisiera estar. Y para nuestra democracia no es bueno que nadie esté tampoco. A ver. La ciencia ficción es cuando la obra, o sea, lo dicho por el candidato o la candidata es una obra completa de ficción. No tiene ningún asidero en la realidad. Ya. Ale, antes de ir, porque vamos a revisar una frase de cada uno de los candidatos y de la candidata, tú dirías que en términos general, antes de ir en el desglose, ¿están más bien en este sector o hay algunos que se hayan ido para allá? Hay algunos que se acercaron hacia el color rojo. Se acercaron hacia el color rojo, ya. Vamos con la primera frase a analizar y es precisamente de Jasna Proboste. Vamos a ver qué dice la candidata Jasna Proboste. Es lamentable que una persona desconozca el que durante los días previos a la elección democrática en nuestro país se seguía torturando, se seguía encarcelando, se seguía relegando. A Manuel Bustos, a 3 meses antes de la elección presidencial de Patricio Aylwin, fue relegado a Parral. Esa es la realidad que algunos quieren olvidar. Ya, ahí. La candidata dice que durante el 89 todavía se seguía torturando en Chile. Tú nos cuentas, Ale. Mira, la afirmación de la candidata Jasna Proboste es creíble, porque según las comisiones de verdad, tanto el informe Rettig como el informe Valech, sí hubo torturas y desapariciones hasta 1989. Sin embargo, la candidata se equivoca y no es precisa, por eso es creíble, ya que confunde la relegación de Bustos, de Manuel Bustos, ¿cierto? De Bustos, con la elección de 1988, porque Bustos fue relegado a Parral en 1988, no en 1989. Claro, la candidata dice a días de la elección del 89, cuando lo de Bustos fue a días del plebiscito. Del plebiscito. No de la elección presidencial. Exacto. Ya, entonces, es creíble porque sí hubo actos de violaciones contra los derechos humanos durante ese año, pero el caso que ella cita corresponde al año anterior. Estuvo 13 meses relegado en Parral. Sí. Creíble, pero. Ok, perfecto. Sebastián Sichel afirmó que en Chile muere gente por su condición sexual. Exacto. ¿Y sabes qué pasa con la gente o con las personas que tienen orientaciones sexuales distintas? Han sido discriminadas y atacadas, han sido violentadas en la historia. Esto no se trata ni siquiera de aprobar o no el matrimonio igualitario. Se trata de dar justicia a aquellos que mueren muchas veces por su orientación sexual. Aquellos que mueren muchas veces por su orientación sexual. Ustedes contrastaron, Ale, esta frase con las fuentes abiertas disponibles. Exacto. Según el INE, no hay ninguna medición oficial que hable sobre crímenes de odio contra las personas por su orientación sexual, ¿ya? Sin embargo, el móvil, ¿cierto? Ellos dicen que al 2020 han habido 52 asesinatos
cerca de 52 asesinatos por la orientación sexual de las personas. Claro, porque Sichel no da una fecha, ¿no? Dice, esto ocurre, o sea, Esto ocurre. No, Y no hay- dijo ocurrió el 2021, sino que es una cosa que está en un presente continuo. Esto ocurre en Chile. ¿Por qué no me podría pensar en el caso Zamudio? Exacto. Que fue un Que también crimen. tiene precisiones el caso Zamudio que podemos profundizar, ¿no es cierto?, en 24horas.cl y en factchecking.cl cuando terminemos esto. Es creíble porque hay situaciones donde han habido muertes, ¿cierto?, por crímenes de odio. Y eso lo reconoce la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también dice que escasean los datos en toda la región, o sea, en toda Latinoamérica, sobre estos crímenes. Ya, o sea, hay opacidad naturalmente a nivel de levantar esta información en Latinoamérica, pero en relación a lo que dice Sebastián Sichel, es creíble porque sí han ocurrido casos. Si existen casos. Vamos O sea, ahora... si ahí hay uno, es porque ya Por existe. supuesto, y a mí se me viene de inmediato a la mente el caso Zamudio, que probablemente el que también usted, el que también en su casa puede recordar. El candidato Eduardo Artés aseguró que tras el estallido social quedaron 600 mutilados con daño ocular. Lo escuchamos. Comparado eso con los casi 600 jóvenes con daños oculares, más de 40 personas que fallecieron, que no sabemos todavía cómo fue, ¿no? Los que están parapléjicos de las palizas que le dio la policía, ¿no? Los que fueron violados. Por favor, la gente tiene el derecho a la defensa. Ya, él habla de 600 personas con daño ocular, parapléjicos por golpizas, los que fueron violados. Es parte de lo que acaba de decir Eduardo Artés en el debate. Exacto. Existen las denuncias por esos casos y me voy a detener en los 600 jóvenes que dice que tienen daños oculares. ¿Ya? La Fiscalía, hasta el 31 de enero del 2020, tenía 285 denuncias por daños oculares, Que van desde la pérdida total de la vista. hasta un daño parcial. Perfecto. ¿Cierto? El Instituto Nacional de Derechos Humanos, a marzo del año pasado, del 2020, tenía 460 casos, lo que se reduce a mayo del 2021 cuando tienen 173 casos. O sea, existen, ¿cierto?, los daños oculares, las víctimas de daños oculares, pero la cifra que da el candidato es exagerada respecto a los registros que hay. Ya, Incluso, el registro, en el caso, enseguida vamos con lo siguiente. En el caso más grave, estamos hablando de más de 400 casos registrados de daño ocular, desde la pérdida total de la vista, como el caso de Campillay o el caso de Gatica, hasta daños menores. Exacto. Pero el candidato habla de 600. De 600. Entonces, ustedes dicen es creíble, pero... es una imprecisión del candidato. ¿Por qué no es tan exagerado? Porque evidentemente han habido casos... Y muy numerosos, ¿cierto? por lo Y menos. numerosos. De hecho, el programa integral de reparación para las víctimas de trauma ocular del gobierno atiende a más de 300 Ya, personas. entonces el hecho en sí es correcto, la cifra es la cual abulta un poco el candidato Sí, Artés, vamos. de hecho puede, por eso el comando tiene que respondernos, porque todavía no lo hace, pero puede ser la suma de todo lo que él plantea, de las personas que perdieron la vida, más las víctimas de trauma ocular, ¿cierto? Más las personas que él dice que quedaron parapléjicas. Bien, también se preguntó sobre seguridad ciudadana, el caso muy concreto de las barricadas. Se le pregunta a Marco Enríquez qué haría con una barricada. En fin, él dice que consultaría con los gobernadores. Escuchemos al candidato. Las barricadas son intolerables, sea donde sea, y usted se acaba de nuevo de responder con teorías. No, cuando uno es presidente, gobierna con la ley. Las barricadas son intolerables donde esté. Y me impresiona mucho que una vez más en la clase política tradicional se le olvida lo que aprueban. ¿Hay un gobernador en la región metropolitana o me fumé un pito? O sea, ustedes como presidente no lo van a llamar al gobernador. Por eso no están preparados, porque desprecian lo que votan. Ya. Creo que aquí el candidato se confunde porque efectivamente hay dos figuras a nivel regional. El gobernador y el delegado presidencial, que es el antiguo intendente. Exacto. Y por eso decimos que Meo, lo que dice Meo no es creíble. ¿Ya? No es creíble porque el gobernador regional tiene que ver el plan de desarrollo de la región y maneja los presupuestos para ver en qué programas invertir y dirige el Consejo Regional. No tiene atribuciones en el Sin ámbito de la embargo, seguridad. no tiene las atribuciones según la ley actual, sino que es el delegado presidencial el encargado del orden público Ya, entonces lo que dicen- y cuidar la integridad de las personas y de los bienes. Ya, entonces lo que dice Meo es que el presidente debería llamar al delegado presidencial. Eso es a lo mejor lo que quiso decir.
pero finalmente lo que le sale como frase... Mira, no sé cuál fue la intención de Marco Enríquez o Minami, pero él sí deja claro que él está diciendo que desconocen la figura del gobernador regional Claro. que ellos mismos votaron. Claro, le enrostra al resto desconocer algo que finalmente termina siendo no correcto. Exacto, porque el gobernador regional no tiene la atribución de velar por la seguridad de la jurisprudencia de la zona donde él en el fondo manda, sino que es el delegado presidencial. Pero eso no quita que tenga que haber una acción coordinada del gobernador, ¿cierto?, con el delegado presidencial para distintos temas. Pero la seguridad es algo que le compete al Ministerio del Interior y, por tanto, a los delegados presidenciales. Entonces la frase de Marco Enrique es... No creíble. Y parece que se fumó el pito, como dice también eso. Ya. Vamos a ver entonces ahora sobre Gabriel Boric, un tema que es muy relevante que tiene que ver con la inserción de la mujer en el mercado laboral. Un tema pendiente y además un tema que se ha agravado, se ha retrocedido, se ha señalado casi 10 años en inserción de la mujer en el mercado laboral en temas de pandemia. Escuchemos lo que dijo el candidato y de inmediato analizamos lo correcto o incorrecto de esta frase. Producto de la pandemia hemos tenido un retroceso en la incorporación laboral de las mujeres al mundo del trabajo en cerca de 10 años. Ahí tenemos un tremendo desafío como país, en avanzar tanto en corresponsabilidad como en la creación de un sistema nacional de cuidado, como en fomentar el empleo de las mujeres. Veamos. Se parece bastante a lo que se ha escuchado. ¿Será o no será? De hecho, el candidato ya lo había dicho en varias ocasiones anteriores y está verificado por factchecking.cl. En 24horas.cl también va a estar disponible esa verificación. Lo que dice el candidato es que por la pandemia se ha retrocedido 10 años. Eso es en base, por lo que nosotros encontramos en las fuentes abiertas, del Instituto Nacional de Estadística El INE. de este año, sí, sacó un boletín informativo sobre género y empleo, el impacto de la pandemia, del Perfecto. coronavirus, ¿cierto? Perdón, que esa es la fuente más oficial de La- todas las disponibles. El Instituto Nacional de Estadística, cuántas mujeres están participando del mercado laboral producto de la pandemia, el número es correcto. Se retrocedió que en se 10 años, retrocede una década. ¿cierto? Porque en el 2010 la participación laboral femenina era de un 46,8%, ¿cierto? Y en abril a junio del 2020 fue de un 41,2%. Sin embargo, del trimestre de noviembre a enero, de noviembre del 2019 a enero del 2022 fue el punto más alto, ¿cierto? Con 53,3%. Entonces la frase de Boric Es creíble. creíble. Es creíble porque hubo un retroceso en 10 años en cuanto a participación laboral femenina. Ya. José Antonio Kast, que ha sido un tema bastante polémico también y que tiene que ver con de qué manera él repartiría o entregaría algunos beneficios sociales, sobre todo a mujeres o a matrimonio. Escuchemos lo que él dice y después vemos si hay algo de verdad o hay algo de errado en la afirmación del candidato. Hay muchas mujeres hoy día que están casadas y no pueden postular a un programa FOSIS, no pueden postular a un programa de perfeccionamiento, porque no son jefas de hogar. Todas las jefas de hogar requieren más apoyo y eso lo hemos dicho siempre y está en el programa. Mujeres que no pueden postular a programas del FOSI porque no son jefas de hogar Y no están casadas, y no están casadas. ¿cierto? Lo cual no es creíble. Es falso, revisamos todas las documentaciones del FOSI, ¿cierto? Para los requisitos. Es requisitos estar en el registro social de hogares. Sí, Exacto. que es lo que más se reforzó durante la Sí. pandemia. Si usted quiere acceder a algún beneficio, lo primero que tiene que tener es su registro social de hogar. Y es requisito tener más de 18 años, tener el carnet y tener un plan económico, ¿cierto? Desarrollo económico en la región o en la comuna en donde se postula. Sin embargo, en ninguna parte se dice que es requisito ser jefa de hogar y estar casada. Perfecto. ¿Cierto? En el registro social de hogares incluso se puede autoproclamar uno como jefe de hogar, ¿cierto? Pero no significa necesariamente que uno está casada, las mujeres que dependen de un hombre, sino que la decisión, o sea, el registro, ¿cierto? Es una autodeclaración de quién es el jefe de hogar. Pero esto no es requisito Para acceder. para acceder al FOSI. Sí es estar en el registro social de hogares. Entonces la frase es no creíble. No creíble. Bien, Ale, primero que nada quiero dar las gracias a ti y al equipo de Fact Checking que han hecho un trabajo contra el tiempo. Sabemos que esto tiene mucho más detalle y que nosotros vamos a conocer, por supuesto, mañana. Va a estar disponible todo el trabajo, tanto en factchecking.cl como en 24horas.cl. Vamos a tener un completo informe de aquello. Ale, muchas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Nosotros hacemos una muy pequeñita pausa. Ahí está el equipo de Fact Checking. Lo aprovechamos de saludar porque no se están ahí también, por supuesto, mirando el trabajo que estaban realizando. Parte del equipo, otros están, por supuesto, a
teletrabajo haciendo su labor. Mañana el detalle, lo que dijo el candidato por el cual usted quiere votar, ¿es correcto, es incorrecto? Como dijo Ale, se fue a la fantasía, ¿ah? Esto es ficción, lo vemos mañana en detalle. Hacemos una pausa, estamos de regreso inmediato, espérenos.